Jaime Chincha revela que las cuentas de Vladimir Cerrón han sido embargadas por más de 1,5 millones de soles. Este embargo parece ser el primer paso de un cerco legal contra el prófugo. Aunque el ministro del Interior asegura tenerlo cerca, hay sospechas sobre la efectividad real de estas acciones. Boluarte le quita la intención, entonces Quero en el aire, pues, y se fue, Bandangán. A ver, han embargado cuentas de Vladimir Cerrón por más de 1,5 millones de soles. Esto parecería ser un cerco inicial, ¿no?, a el prófugo, que la policía no da con él, ¿no? Y el ministro del Interior avisó. El embargo se ha realizado bajo la Ley de Extinción de Dominio, lo que resulta curioso considerando que el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, exabogado de Cerrón, ha estado promoviendo la eliminación de esta ley. Este hecho levanta serias dudas sobre sus verdaderas intenciones y el conflicto de intereses que podría existir. Cosa que no se hace, pues, con un prófugo, ¿no? A un prófugo no se le dice, oye, ya te caigo, ¿no? Hay varias cosas sospechosas, pero esto lo ha hecho la Fiscalía, ¿no? Justamente por extinción de dominio. Qué curioso. Y quien está promoviendo que la extinción de dominio desaparezca es el ex abogado de Cerrón, hoy defensor del pueblo, ¿no?, Josué Gutiérrez. Fíjense ustedes. Bueno, y entonces hay justamente el fiscal Villena. El fiscal Villena, quien lidera el caso, enfrenta fuertes críticas del ministro del Interior, quien ha acusado a otros fiscales de no cumplir con su trabajo. Sin embargo, las declaraciones grandilocuentes del ministro parecen más una estrategia para desviar la atención, especialmente porque Dina Boluarte y su hermano también están bajo investigación. Justamente el fiscal Villena, que está ahora pico a pico, más que nada el ministro del Interior está buscando, palabras muy gruesas, ¿no?, atacar al fiscal de la Nación, porque hay otros fiscales que, según él, dice que no hacen su trabajo, ¿no? La fiscalía no está, la fiscalía no está. Cuidado con ese discurso, porque el ministro de Interior, que además es al estilo Quero, muy grandilocuente cuando se expresa de Dina Boluarte está siendo investigada por el fiscal de la Nación. Entonces, es curioso, ¿no? Y la fiscalía investiga al hermano. También curioso. Jaime Chincha presenta a la ex procuradora Delia Muñoz, quien opina sobre la controversia en torno a la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley, que el defensor del pueblo intenta eliminar, ha sido clave para combatir el crimen organizado y la corrupción, pero ahora enfrenta una amenaza que podría favorecer a los criminales. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenida. A ver, justo lo que venía comentando en la presentación, ¿no? El defensor del pueblo quiere que desaparezca, ¿no? Ha presentado una demanda ante el TC, la extinción de dominio. El fiscal Villena la defiende, ¿no? Y hay una lucha de fueros ahí que finalmente, a decir de muchos especialistas en la materia, puede obstaculizar, de hecho los propios fiscales lo dicen, ¿no?, puede obstaculizar. Muñoz explica que la extinción de dominio es una evolución del derecho penal que se originó en el derecho internacional para enfrentar la corrupción. Esta ley permite al Estado incautar bienes adquiridos ilícitamente, pues se considera que nunca fueron propiedad legítima de quien los poseía, sino que pertenecen a la sociedad. Porque es una evolución en los últimos años en el derecho penal que se origina en el derecho internacional. Uno de los grandes problemas que existen en el mundo es el de la corrupción. Y hace ya varias décadas, desde que se firmaron los documentos de Palermo, luego los de Mérida, donde se viene interpretando que cuando hay una actividad ilícita, el dinero que genera esa actividad ilícita, los bienes que se han comprado, como nunca debieron existir producto de esta actividad ilegal, son bienes que corresponden al Estado. En consecuencia, la lógica detrás de la extinción de dominio es proteger a la sociedad, incautando bienes que se obtuvieron de actividades ilícitas. Esta interpretación legal pone en segundo plano la protección de la propiedad privada cuando se trata de bienes que nunca debieron existir, como resultado de actos criminales. Con ese tipo de interpretación se ponen al costado protecciones como la que señala nuestra Constitución, que se respeta la propiedad y que solamente puede ser expropiada previa norma y previo pago. Entonces, toda la teoría que se ha generado con la extinción de dominio, pérdida de dominio, es que no es que el Estado expropia ni entrega, sino que ese bien nunca fue de la persona y no fue ni de la persona ni de los terceros a quienes les pudo haber entregado esos bienes. Claro. Lo que hace es el Estado incautar
todo lo de una actividad ilícita porque ha afectado a la sociedad en general con este accionar. Esa es la... Muñoz destaca que, aunque la ley no es perfecta, sus errores pueden corregirse, pero eliminarla sería un retroceso. Además, hay un evidente conflicto de intereses en la postura del defensor del pueblo, quien fue abogado de Cerrón, justo cuando ocurre el embargo de las cuentas de este último. ¿O se remedia o se repara este tipo de En situaciones? todo caso, claro, ninguna norma es perfecta, para empezar. Y lo otro tiene que ver con que los errores que puede tener la ley son corregibles, pero el fondo de la cuestión, a tenor de los tratados internacionales y a tenor de lo que dicen, como le decía hace un momento, los propios fiscales, es un retroceso que el defensor del pueblo termina promoviendo. Y hay un conflicto de intereses porque el señor ha sido abogado de Cerrón. El tema de la extinción de dominio ha sido polémico desde su implementación en 2009, pues introdujo una nueva forma de interpretar el derecho penal. Esta ley desafía las presunciones tradicionales, enfocándose en proteger a la sociedad frente a los delitos de corrupción y otras actividades criminales. Y justamente acaba de pasar lo del embargo a las cuentas de Cerrón. Ahí no hay una suspicacia que se levante. Sí, se levanta suspicacia porque este tema de la extinción de dominio, pérdida de dominio, viene desde el año 2009, 2008, si mal no recuerdo las fechas de entrada en vigencia, y Sí, generó mucha polémica en un inicio porque es una nueva forma de concebir el derecho. El derecho se manejaba con determinado tipo de presunciones, pero en los últimos 20 años, se han adaptado las protecciones legales para combatir eficazmente el crimen, incluso si eso significa reconfigurar las presunciones del derecho penal. Este cambio ha sido necesario para enfrentar amenazas graves como la corrupción, poniendo a la sociedad en primer lugar. En los últimos 20 años se han tenido que ir volteando algún tipo de protecciones para poder dar una mayor protección. Todo esto forma parte de una gran teoría que es la teoría del derecho penal. La extinción de dominio forma parte de la teoría del derecho penal del enemigo, que prioriza la protección de los bienes sociales sobre los derechos individuales de los criminales. Este enfoque considera que en ciertos delitos, como la corrupción, la culpabilidad puede presuponerse, rompiendo con el principio de inocencia tradicional. Penal del enemigo, donde se pone por delante a la sociedad y se salvaguarda los bienes tutelares que ésta pueda tener en abstracto, ¿no? Por eso de que hay delitos donde se va a presumir. Finalmente, Muñoz menciona cómo este cambio legal es similar al derecho laboral, donde se presume la veracidad de las declaraciones del trabajador y es el empleador quien debe probar lo contrario. Este enfoque, aunque controversial, busca proteger a la sociedad y garantizar la justicia en situaciones críticas. Como en el de tema de corrupción de funcionarios, la culpabilidad, cosa que es impensable en el derecho penal clásico, ¿no? Prima el principio de inocencia. Exactamente, o como en el caso del derecho laboral, donde se cree lo que dice el... ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué habrá tomado estas acciones? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para más información.